Potosí. Bien, muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a comenzar el avance de la clase de hoy. El día lunes ya habríamos terminado con lo que es el repaso de estadística 1, ¿no? Que han visto con la auxiliar. Mañana es su clase, ¿no? Con la auxiliar. Yo le pedí el día lunes que me ayudara porque estaba de viaje, no iba a poder conectarme, ¿ya? Entonces es por eso que no he podido ingresar. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, es avanzar o comenzar con el tema 1, ¿ya? De acuerdo a la presentación, el tema 1 es estadística de la decisión, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con ese avance. ¿Han podido ingresar ustedes a Classroom? ¿Han visto el tema? ¿Han podido descargar? Buenas tardes, ingeniera. Sí, yo lo descargué. Ya, qué bueno. Porque les cuento que ahorita yo no puedo descargarlo. Estoy en otra máquina y no puedo descargar. No sé qué ha pasado. ¿Será que mi otra máquina se quedó a mi cuenta? No sé. No les he pasado al grupo de WhatsApp, ¿no? El tema. No, Inge. Ahí está, cierto. No, pero en otras ocasiones de mis otras cuentas me deja. Pero igual, bueno, ya está. Gracias, gracias. Eso me gusta de trabajar con jóvenes que siempre tenemos ideas, ¿no? PPT. Ya, es estadística de la decisión, entonces el tema 1. Ay, perdón, estoy queriéndome resfriar. Queriendo resfriarme. El primer tema es sencillo, ¿ya? No es tan compleja lo que vamos a avanzar. Ahora sí. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? Ahora sí.
Entonces, comenzaremos. Vamos a ver lo que es la estadística. El otro tema era el tema 0, ¿no? En realidad, porque no estábamos... bueno, hemos comenzado con un repaso de lo que es estadística 1. Estadística de la decisión. Lo que vamos a ver es la introducción, la modelización, los ambientes de decisión que hay. Inicialmente vamos a hablar de algunos conceptos, ¿ya? Ay, no estoy trabajando. Recording in progress. Vamos a hablar de lo que es la modelización, les decía, ambientes de decisión, certeza, riesgo, incertidumbre estructurada y la incertidumbre no estructurada. Además, vamos a ver lo que son los criterios de decisión en contexto de incertidumbre. De este punto, hay métodos ya, hay modelos para resolver. Y estos son sencillos, algunos que se complican un poquito en el cálculo según las fórmulas, pero bueno, después en general son sencillos. Vamos a hablar de lo que es el método, los criterios de Laplace o Laplace, optimista, el pesimista, el Hurwitz y el Savart. ¿Ya? Estos son criterios que nos ayudan a tomar decisiones, porque estamos en estadística de la decisión, entonces vamos a hablar del análisis de decisiones, lo que son las probabilidades y el análisis bayesiano. Ya más adelante vamos a ver lo que son los árboles de decisión también, ¿no? Porque podemos utilizar una estrategia de ramificar los criterios y en función a eso se toma una decisión según los caminos que vayamos siguiendo, ¿ya? Para comenzar, vamos a mencionar que la adopción de decisiones tiene mucha importancia en el ámbito empresarial, porque se ha definido a la empresa como un centro de decisiones voluntarias tomadas en un entorno incierto. Entonces, a lo largo de la historia, las decisiones se han ido tomando en función a la experiencia, en algún caso a la intuición y al sentido común, de acuerdo a lo que se ha vivido, ¿ya? Con el avance de todo lo que es en todo sentido, ¿no? El hombre ha crecido, ha desarrollado, entonces ya tanto esa experiencia o intuición en algunas ocasiones no es tan certera. Entonces lo que se busca es que tengamos algunos modelos, ¿no? Modelos en base a los cuales vayamos a tomar una decisión. Bueno, porque cuando estamos hablando de una decisión que es ya más... cuando estamos hablando de una decisión más económica, en algún caso, estratégica, ¿no? Una decisión estratégica que vayamos a tomar en un negocio, en una empresa. No podemos dejarnos llevar tanto por la intuición, sino también tenemos que ver los documentos, cantidades de ventas, ganancias, producción, etcétera, ¿no? No podemos tomar una decisión sin tomar en cuenta algunos criterios que es muy importantes. Entonces, en muchos casos la realidad es muy compleja, ¿no? Para comprender, por lo que es necesario tomar algún modelo matemático que nos permita o nos dé resultados más certeros en base a los antecedentes, ¿ya? En base a los datos que tengamos. Por ejemplo, yo no se me puede ocurrir de pronto abrir una carrera X en la Facultad Nacional de Ingeniería si es que antes no sabemos si va a haber gente interesada en esa carrera. Para eso se hace un estudio de mercado, para ver cuál es el interés de los jóvenes de estudiar esa carrera que se está queriendo lanzar al mercado, ¿ya? Entonces, depende de esos resultados para que podamos decidir si efectivamente la abrimos o no la abrimos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un modelo, aquí está. Cuando hablamos de un modelo, vamos a decir que un modelo es una representación simplificada de una parte de la realidad. Y el principal objetivo de un modelo es permitir una mejor comprensión y descripción. Eso está en las últimas líneas, ¿no? De la realidad que representa. Esta mejor comprensión de la realidad permite tomar mejores decisiones. O sea, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Por ejemplo, cuando vamos a construir un edificio, tenemos un modelo que es la maqueta,
¿no? O sea, para ver qué tan atrayente o qué tan funcional, qué tan bien diseñado está. ¿Ya? O sea, nos hacen los planos primero, ¿no? Incluso nos hacen los planos. En los planos tenemos que revisar y estar seguros de que está bien lo que queremos hacer y recién hacemos la maqueta, porque incluso hacer la maqueta es trabajoso, ¿no? Hay que es un trabajo tremendo hacer una maqueta. Entonces, con lo que comenzamos o con los planos para posteriormente hacer la maqueta y luego recién proceder a la construcción cuando estamos hablando de una inversión que es grande sobre todo, ¿no? Que se tiene una planificación. Entonces, para eso son los modelos. Ese es un modelo. Una maqueta es una representación de la realidad, ¿no ven? Entonces, tenemos que trabajar con esta idea porque es necesario que estemos seguros de lo que queremos hacer, ¿no? Y de que lo que se quiere hacer va a tener un cierto impacto, ¿ya? Entonces, de esa manera es que los modelos se han introducido, sobre todo en el estudio de la ingeniería, para no tener consecuencias, digamos, o resultados cuando ya está construido el edificio, ver que lastimosamente no es lo que esperábamos, entonces por eso pues tenemos que, vamos a derribar el edificio, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Si ya está construido. Entonces, por eso es que los modelos son importantes estudiarlos y aplicarlos. Ahora, cuando estamos viendo un modelo que vamos a aplicar para decidir, entonces hay diferentes modelos, criterios que se han presentado o se han estudiado en base a los cuales nos podemos guiar para para tomar una decisión, ¿no? Entonces, eso ahí va. Bien. Luego, vamos a ver que en ese sentido va, ¿no? Ahora, hay modelos, diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, un modelo económico. Si estamos hablando de un modelo económico, tiene que ver con economía, tiene que ver con producción, con salarios, con precios, ¿ya? Y un modelo matemático se representa mediante, pues, la interacción de estas variables, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos el modelo matemático. Este modelo matemático tiene variables y cada una de estas variables tiene una representación. En este caso tenemos el precio, maximizar B, dice, donde B sería el beneficio, ¿no? El precio, que sería este P, por la producción, menos el salario por trabajador, menos el costo o coste de capital por el coste capital, ¿no? Entonces son variables económicas que se involucran y que se hace un estudio según datos que se tengan, relación entre las variables y se saca un modelo matemático que en este caso es un modelo económico, ¿ya? Entonces, para diferentes situaciones económicas tenemos diferentes modelos, no hay uno solo, ¿ya? Con el que vamos a trabajar. Es por eso que es necesario estudiar y conocer bien cuál es el funcionamiento de nuestro sistema, de nuestro entorno, para ver cuál de los modelos va a ser el mejor para aplicar, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que tenemos el modelo matemático, ¿qué se hace? Pues se toman algunos supuestos primero, ¿no? Que la derivada, por ejemplo, en este caso, la derivada parcial del beneficio respecto del número de trabajadores va a ser igual a 0. La derivada o el producto del precio por la derivada parcial de lo que es la producción respecto de lo que son los trabajadores menos lo que es el salario es igual a 0, ¿no? Entonces son ecuaciones que se sacan o que se han hecho el análisis matemático y se tiene esta referencia para luego, ¿por qué? Porque es igual a 0, sabemos que igualamos para poder maximizar o minimizar. En este caso lo que queremos hacer es maximizar, ¿no? Entonces, eso sabemos de este cálculo, ¿no? O sea, desde el punto de vista del cálculo. Entonces, daremos cuenta que todo esto que estamos aprendiendo tiene relación, ¿no? Se relaciona. En el modelo económico lo que se busca siempre es maximizar qué cosa. Queremos ganar dinero, ¿no? En el modelo económico lo que se busca es maximizar el dinero, minimizar costos, maximizar las ganancias o en este caso maximizar el beneficio, ¿ya? Entonces, con relación a lo que es el trabajo.
Ahora, hay una solución del problema particular de modelo planteado, que es una función de producción en la que se representa por esta, después de haber hecho una relación, un estudio entre las variables que intervienen. Esto solo es una explicación, no es lo que vamos a hacer en sí, es un poco una explicación para que ustedes entiendan a qué se refieren los modelos y para qué sirven y cómo son los modelos. ¿Ya? Ahorita estamos hablando de un modelo matemático, ese es un modelo matemático. Básicamente todos los modelos tienen una base matemática, pero hay algunos que son más, en su representación son más matemáticos por la relación entre variables que tienen, ¿no? Y hay otros, obviamente, son también matemáticos en el fondo, pero su representación no es eh, tan estricta, digamos, matemáticamente, ¿ya? No sé si me dejo entender. Hay modelos que son netamente matemáticos, que tienen una base matemática que involucran cálculos de derivadas, etcétera. Por eso son matemáticos. Y hay otros modelos que no son tan matemáticos o su representación no es tan matemática, pero sí tiene su base matemática también, ¿no? No es tan complicado. Entonces, lo que se está haciendo aquí, bueno, es representando estos modelos y tratando de representar lo que son la forma en que interactúan estas variables, ¿ya? No vamos a tomar tanto, ya. Ahora vámonos aquí. Esto sí es importante. Los ambientes de decisión. Cuando vamos a tomar decisiones, o la toma de decisiones, va a ser más fácil cuando se tenga información o mayor cantidad de información disponible, ¿ya? Cuando no sabemos mucho, entonces la decisión que vayamos a tomar obviamente no es tan segura, ¿no? O sea, no estamos seguros de lo que va a pasar. Por ejemplo, yo puedo decir, me levanto, estoy en un ambiente oscuro, me levanto y no abro las ventanas y yo digo, hoy día va a llover, por ejemplo, ¿no? Pero si es que no he visto por la ventana, por lo menos cómo está el cielo, si está nublado, no está nublado, está con sol, hay nubes lejos o están cercanas las nubes, entonces la decisión o lo que yo estoy afirmando no es tan certero, ¿no ve? O sea, es más un poquito que estoy afirmando algo sin tener ninguna referencia. Contrario a que si me levanto, abro las ventanas, veo, voy por una ventana, luego voy por otra, o salgo a la calle, veo cómo está la corriente de viento, de aire, si está caliente, etcétera. Entonces ahí puedo decir, no, hoy día sí va a llover, estoy seguro que va a llover. O puedo decir, no, hoy día no creo que llueva. No, más o menos hay un 70%, 20%, o sea, podemos ya un poquito nosotros emitir criterios. Pero bueno, si es que no tenemos, si lo hacemos así a ciegas, entonces, como no tenemos información, ese resultado que vaya a ocurrir de acuerdo a lo que hemos pronosticado puede ser que fallemos, ¿no? Hay más probabilidad de que fallemos. Entonces, cuando tomamos decisiones, influye mucho la cantidad de información que tengamos para tomar esa decisión o cantidad de datos que tengamos, ¿no? Es como cuando ustedes preguntan, ¿no? A ver, voy a entrar o voy a pasar estadística 2 o a cálculo 1. ¿Con qué docentes? Si hay 10 docentes, ¿con cuál de los docentes me convendrá? A ver si, no sé, si es exigente, no es exigente, se presenta prácticas, no se presenta prácticas. En función a esa información, nosotros tomamos decisiones, ¿no ven? Entonces, a eso me refiero. ¿A qué se refiere el término certeza? El ambiente de certeza es aquel en el que el decisor conoce con absoluta seguridad los estados de la naturaleza que van a presentarse. Entonces, el ambiente de certeza es cuando nosotros tenemos muchos datos y sabemos lo que puede pasar para poder tomar una decisión. Ese es un ambiente de certeza, porque tenemos conocimiento de ciertos datos que nos dan referencia y que nos van a ayudar a tomar decisiones. Ahora, el ambiente de riesgo, vamos a ver el ambiente de riesgo, se denomina así, se denomina ambiente de riesgo a aquel en el que el decisor no sabe con certeza qué estados de la naturaleza, o sea, qué va a suceder, se presentarán, pero sí conoce cuáles pueden presentarse y la probabilidad que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, sabe que la demanda puede ser de 150,000 unidades al año de un producto, supongamos pelotas.
¿ya? Con una probabilidad de 25% de que tengamos una demanda de 150,000 unidades, pero la probabilidad de 25% es un poco baja, ¿no? O 75,000 con una probabilidad de 75%. Y se sabe que hay una probabilidad de 40% de que tenga competencia fuerte y un 60% de que no tenga competencia, ¿ya? Entonces aquí tenemos, este es un ambiente de riesgo porque tenemos probabilidades de lo que vaya a ocurrir, ¿sí? Y tenemos que tomar una decisión arriesgándonos, ¿no? Conociendo y arriesgándonos, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué es el incertidumbre estructurada? En la incertidumbre estructurada, el ambiente de incertidumbre estructurada es aquel en que se conocen los estados de la naturaleza, pero no las probabilidades asignadas a cada uno de esos estados, ¿ya? Entonces, el ambiente de incertidumbre estructurada es aquel en el que se conocen los estados de la naturaleza, o sea, qué va a suceder, pero no conocemos las probabilidades. Sabemos que podemos vender entre 80,000 unidades, supongamos, y 100,000 al año, pero no sabemos cuál es la probabilidad de que vendamos 80,000, cuál es la probabilidad de que vendamos 100,000, cuál es la probabilidad de que haya competencia. No conocemos esas probabilidades. Entonces, a eso se llama incertidumbre estructurada. ¿Qué es la incertidumbre no estructurada? Es aquel en que no se conocen ni los estados de la naturaleza ni las probabilidades, ¿ya? O sea, no conocemos absolutamente nada. ¿Qué podría pasar? Ni conocemos las probabilidades de ocurrencia de lo que podría pasar, ¿ya? Esa es la incertidumbre estructurada. Entonces, estos son los ambientes de decisión, ¿no? En qué tipo de situaciones podemos tomar decisiones. Y de acuerdo al tipo de situaciones, vamos a ver el tipo de criterio que podemos aplicar o el tipo de modelo que se puede aplicar, ¿ya? Ahora, cuando vamos a los criterios de decisión en contextos de incertidumbre, sabemos que puede haber incertidumbre no estructurada e incertidumbre estructurada. En la incertidumbre no estructurada, sabemos que no se puede obtener mayor información y ha de tomarse una decisión. Esta habrá de basarse en la intuición. O sea, no sabemos nada, no tenemos datos de nada, ni de probabilidades, ni de estados de la naturaleza. Entonces vamos a tomar una decisión en base a la intuición, ¿no? Porque no conocemos qué podría pasar. Si la incertidumbre es estructurada, es decir, la decisión continúa incorporando una carga de subjetividad muy elevada, pero en este caso la toma de decisiones se puede realizar utilizando distintos criterios, y estos criterios van a ser el de Laplace, optimista, pesimista, el optimismo parcial, el mínimo pesar o el Savage, ¿ya? Estos son los criterios que podemos utilizar. Vamos a recordar que la incertidumbre estructurada es aquella en la que tenemos que tomar una decisión en un ambiente en el que se conocen los estados de naturaleza, conocemos, pero no sabemos las probabilidades asignadas, ¿ya? Entonces podemos ver este tipo de criterios. Vamos a ver cómo es el criterio de Laplace, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Estos criterios, muchos de estos se conocen también como max-min, maximin, ¿ya? O sea, maximizar y de esos máximos encontrar el mínimo, ¿ya? Entonces vamos a ver a qué se refiere más o menos, ¿no? El minimax o el maximin también tienen alguno de esas denominaciones. En el criterio de Laplace se llama también lo que es el racionalista o el criterio de máxima verosimilitud. Ya también lo conocemos con estos nombres. Entonces, el criterio de Laplace puede ser racionalista o el criterio de máxima o de igual verosimilitud, perdón, criterio de igual verosimilitud. Parte del postulado de Bayes, según el cual, si no se conocen las probabilidades, porque aquí vemos una tablita, una tabla de decisiones, esto se conoce como una tabla de decisiones, ¿ya?
O sea, no conocemos las probabilidades asociadas a cada uno de los estados de la naturaleza. No hay razón para pensar que uno tenga más probabilidades que otro. Por ello se calcula la media aritmética de cada una de las decisiones que se puedan tomar y se elige aquella que le corresponda el resultado medio más elevado. ¿Ya? En el caso de que todos los resultados sean negativos, se elige el menos desfavorable. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esto no está complicado, ¿no? Vamos a ver. Esto se conoce como lo que es una tabla de decisión. En una tabla de decisión vamos a ver las decisiones o alternativas que tenemos, que están aquí, ¿ya? En lo que sería en las filas, y en las columnas están los estados de la naturaleza, o sea, los valores que pueden ocurrir, las ocurrencias que pueden haber según el problema que estemos analizando. Entonces tenemos dos alternativas. Tenemos la estrategia, puede ser, o opción 1 y la opción 2, o la estrategia 1 y la estrategia 2. Para la estrategia 1 tenemos estos estados de naturaleza. En realidad tenemos 3 estados de la naturaleza, pero con la estrategia 1, el primer estado de la naturaleza tiene un valor de 60. Con la estrategia 1, el segundo estado de la naturaleza es 50. Con la estrategia 1, el tercer estado de la naturaleza es 40. Igual para la estrategia 2, tenemos el estado de naturaleza S1 con 10, el estado de la naturaleza S2 con 40 y el estado de la naturaleza S3 con 70. ¿Ya? Esta es una tabla de decisión. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí no hay razón para pensar que uno tenga más probabilidades que otro. Para ello se calcula la media aritmética de cada una de las decisiones que se puedan tomar y se elige aquella que le corresponda el resultado medio más elevado. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular el promedio de cada una de las decisiones y escoger el que sea el más elevado, ¿no? Ahora, si son negativos, ambos, hay que escoger el menos desfavorable. Entonces vamos a calcular la media aritmética para la primera decisión, aquí. O la primera alternativa sería 60 más 50 más 40 dividido entre 3. Y luego para la otra decisión o alternativa sería 10 más 40 más 70 dividido entre 3. Entonces dividimos, ¿no? 60 más 50 más 40 dividido entre 3 nos da 50. La media aritmética para la estrategia 2 sería, o la decisión 2, sería 10 más 40 más 70 dividido entre 3 es a 40, ¿no? Entonces, vemos cuál de estas es mayor, ¿no? ¿Cuál de las decisiones será mejor tomar? Entonces, según el criterio de Laplace, si se dan cuenta qué sencillo es, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál resulta ser mayor? La media de la decisión 1. De E1, ¿no? La media de E1. Entonces, esa es la que vamos a tomar. Sería 50. Esa sería nuestra estrategia, o perdón, nuestra decisión. Tomaríamos la decisión E1 si es que para decidir tomamos el criterio de Laplace, ¿no? Y ahí está, ese es el criterio de Laplace. ¿Ya? ¿Se entiende? Simplemente calculamos el promedio. Ingeniera, y digamos, si en los resultados que nos han salido, digamos, fueran negativos, ¿cuál sería tomar? Si digamos, en lugar nos saldría menos 50, en lugar de que salga, y esto era menos 40, supongamos, ¿no? ¿Cuál es el menos desfavorable? Menos 40. Menos 40, ¿no? Menos 40. El menos 40 es menos desfavorable porque es el menos negativo, ¿no ve? Cuando tomamos aquí, sabemos el 0, y aquí está el menos 1, aquí está el menos 2. El menos negativo es este menos 1, ¿no? El que está más cerca hacia el 0. Entonces, en este caso sería menos 40. Este tomaríamos, el que es menos desfavorable. ¿Ya?
Ese tomaríamos, si fueran negativos. Ahora, como estamos viendo, es igual, ¿no? En aquello que le corresponde al valor más elevado. El menos 40 es más grande que el menos 50, ¿no ve? Entonces, por eso también elegimos el menos 40. ¿Ya? Ese es el criterio Está de la bien, plaza. muchas gracias, ingeniero. Ya, está bien. Bien. Entonces, ahora nos pasamos a lo que es el criterio optimista, ¿ya? En este criterio, es el criterio que elegiría una persona que pensara que cualquiera que fuese su decisión, el estado que se presentará será el más favorable, ¿ya? Entonces, este criterio vamos a aplicarlo, el optimista, sabemos que optimistas, si somos optimistas, bueno, todo va a ser positivo, no importa lo que suceda, pensamos de la mejor manera, ¿no? Entonces, se piensa que el estado que se presentará será siempre el más favorable. Ahora, por ello, cuando los resultados son positivos, se le denomina criterio de Maximax. Cuando todos los resultados son positivos, ojo. Para cada decisión se analizan los posibles resultados y se toma aquella decisión que en el caso más optimista ofrezca mejores resultados. Utilizando los mismos datos de la anterior tabla, ¿cuál será la decisión que corresponde al criterio optimista? Nos pregunta, ¿no? Utilizando los datos de la tabla 1. A ver, vamos a ver. Vamos a regresar a la tabla 1. ¿Qué es lo que hacemos? Dice, si elige 1, sucederá lo más favorable, que es ese 1, y ganará 60 unidades monetarias. Si elige 2, sucederá lo más probable, ese 3, y ganará 70 unidades monetarias. Entonces, ¿cuál es el mayor? Ya, vamos a ver. Voy a traer mi tablita aquí. Voy a descartar esto. Y esta tablita, para que podamos entender mejor. Ya, lo que voy a hacer mejor es esto. Un ratito. Tengo mi tablita. Me lo voy a traer aquí. Ahí está. Esta es la tabla. Entonces, ¿a qué se refiere? Estamos con el mismo ejercicio, ¿no? Tenemos aquí lo que es, para cada decisión se analizan los posibles resultados. O sea, para esta decisión E1 y tenemos esta decisión E2. Tenemos que escoger cuál de las decisiones tomaré de acuerdo al criterio optimista. Cuando todos los resultados son positivos, ¿qué hacemos? Elegimos el mayor. En este caso, el mayor de la decisión E1 es 60, ¿verdad? Aquí tengo 60. El max es 60. Máximo es 60. Ahora, de E2, el máximo es 70. Y de los dos, elegimos el mayor. El máximo es 70. ¿Y ese 70 a quién corresponde? Corresponde a E2. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, bueno, hemos elegido lo que es la decisión E2. Eso nomás es, ¿ya? Este es el criterio optimista. Por eso se llama Maximax. ¿Ya? El Maximax. Fácil, ¿verdad? Sí, Criterio ingeniero. optimista. Fácil, bien. Vamos a pasar al siguiente. El criterio pesimista, o también se conoce con el nombre de Wald, ¿ya? Wald. Es el que seguiría una persona que va a pensar, bueno, que no todo va a ir bien, ¿no? Que pensamos que el estado de la naturaleza, o sea, lo que va a ocurrir no va a ser favorable, va a ser negativo, nos va a ir mal, ¿no? Ese es el criterio pesimista, ¿ya? El que seguiría una persona que pensara que cualquiera que fuese su elección, el estado de la naturaleza que se presentara será el menos favorable, ¿ya?
Entonces, utilizando los datos de la tabla 1, ¿cuál será la decisión que corresponde al criterio pesimista? Ya, este criterio también se conoce como, cuando los resultados sean desfavorables, la decisión óptima será minimax, la menor pérdida entre las mayores pérdidas. O sea, la menor pérdida entre las mayores pérdidas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger, ¿ya? Si se toma la decisión en 1, ocurriría el menos desfavorable, va a ser, voy a hacer lo que he hecho hace un momento en esto, para que veamos aquí. Listo. Ya. Entonces, en este caso, ahí tenemos nuestra tablita, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizamos, si tomamos en esta decisión E1, la menos favorable, ¿cuánto va a valer? Va a ser 40, ¿no? Sí, ¿no? Pero para esto voy a ponerlo aquí, min. Voy a poner, va a ser min. El mínimo es, siendo pesimista, es 40. En la E2, la mínima es, el mínimo es 10. Entonces, de los mínimos, elegimos el máximo. ¿Ya? De los mínimos, por eso se llama min-max o minimax. En algunos textos o bibliografía directamente le llaman el criterio del minimax. No le llaman criterio pesimista o de Wald en algunos casos y en otros, bueno, así como estamos tratando de poner todos los nombres, ¿no? Ese es el criterio minimax. Entonces, bajo este criterio, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo pesimistas y encontrando lo que es en cada decisión de cada estrategia, los mínimos, ¿no? O sea, los menos favorables, los más desfavorables también se podría decir. El más desfavorable es el hecho de que en la decisión 1 elijamos, en el peor de los casos, ese 3, ¿ya? O sea, 40. Y con la estrategia 2, o con la decisión 2, elijamos la opción 1, que sería 10, en el peor de los casos. Ahora, de estos peores de los casos, elegiremos el mayor, pues el que más nos convenga, ¿no? De lo peor, el que más nos convenga. Entonces elegimos el 40, ¿no? Para un poquito equilibrar, para que no nos vaya tan mal, ¿ya? Es como decir, supongamos no sé, voy a apostar algo y en el peor de los casos, en mis apuestas tengo 2 opciones, ¿no? Puedo perder, o puedo perder 60, 50, 40 o 10, 40, 70. Entonces cojo el mínimo, ¿no? No, ¿cómo sería? Perder tendría que escoger el máximo. Hay otro criterio. Entonces, no creo que el ejemplo no le va tanto. A ver, si es que el criterio más desfavorable es, bueno, la idea es de que ahorita no se me ocurre un ejercicio o un ejemplo así bien claro que podamos aplicar, pero con los datos que tengamos, si aplicamos el criterio pesimista, elegimos de cada decisión el mínimo y luego de estas decisiones elegimos, de estos resultados, ¿no? Elegimos el máximo. ¿Para qué? Para que no sea tan desfavorable el resultado, ¿ya? No sea tan desfavorable. Bien, ese es el criterio de pesimista o de Wald. Vámonos a otro. El criterio optimista parcial es una combinación, ¿ya? Es una combinación este criterio. O sea, estos criterios poco a poquito se hacen un poquito más, se van poniendo complejos de acuerdo a lo que vamos a ir calculando, ¿ya? Porque vamos a introducir algunas formulitas, algunas formas de cálculo. Entonces, en este criterio se constituye un compromiso entre los criterios optimista y pesimista, ¿ya? Entre los dos.
mediante la introducción de un coeficiente de optimismo. Aquí se introduce un coeficiente de optimismo. Este coeficiente de optimismo se denota por alfa, ¿ya? Este coeficiente de optimismo está entre 0 y 1 y de su complemento a la unidad que es el denominado coeficiente de pesimismo, ¿ya? Que sería 1 menos alfa. Ese va a ser nuestro coeficiente de pesimismo. El coeficiente de optimismo es alfa, el de pesimismo es 1 menos alfa. Ahora, el mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de optimismo, ¿ya? El mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de optimismo alfa, el mejor. En tanto que el peor de los resultados se pondera con el coeficiente pesimista, que sería 1 menos alfa. Utilizando los datos de la tabla 1, ¿cuál será la decisión que corresponde al criterio de optimismo parcial, suponiendo que alfa vale 60%? ¿Ya? O sea, 0.6. Entonces, vamos a ver entre el optimista y el pesimista, o sea, lo mayor y el valor menor, ¿ya? Entonces, lo mismo, aquí me falta mi tabla, ¿no? No. Un ratito. Mantener. Entonces, me traeré mi tablita. Y aquí está. Para que no nos olvidemos. Ahí está. Entonces, en esta tablita me voy a la decisión 1 o la alternativa 1. En la alternativa 1, ¿cuál es el valor mayor que podemos tomar? El valor mayor es, o que nos puede dar, según los estados de naturaleza, sería 60, ¿verdad? El valor menor, que sería el pesimista, es 40. Ahora nos han dicho que estamos tomando un valor de alfa, que es el coeficiente de optimismo, o sea, el coeficiente de que tenga un valor 60 es de, aquí me he dicho, 60%, ¿verdad? Bueno, es una coincidencia, no siempre va a ser el mismo, o sea que esto es 0.6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar este 60 por este factor o coeficiente de optimismo. Y el valor pesimista o el menos favorable lo vamos a multiplicar por el 1 menos alfa, que sería 0.4, ¿no? El complemento, el 1 menos alfa es 0.4. Y el alfa es 0.6. ¿Verdad? Entonces, de esta forma, vamos a hacer el cálculo. Vamos a proceder al cálculo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ingeniero. ¿No? Ya. Ingeniero. Vamos a pasar. Entonces, pasamos. Y aquí está. Estamos, esto es 0.4, ¿no? No es menos 0.6. Esto creo que está mal. Vamos a ver. 1 menos alfa. 0.4 sería, pues, aquí está mal, ¿no? Este datito, esto tendría que ser 0.4 por 40. Revisaremos el cálculo de eso, por favor. Igual me sale 52, ingeniera. Solo Sí, que no. sería 1 menos 0.6. Exacto, ahí nos falta 1 menos, el 1 nada más poner. Entonces sale 52. Si se elige E2, lo mejor que puede ocurrir es ese 3 y lo peor es ese 1. Ya, entonces regresaremos a nuestra tablita. En este caso, lo mejor es 70 y lo peor es 10, ¿no? Lo mejor es 70 para la decisión 2, 70 y lo peor es 10. Entonces, aquí vamos a escribir. Estoy con mi lapicito. Sí. No estoy con mi lapicito. Entonces voy a... Ay, ¿qué pasó? Este sería 1 menos 0.6 por 40, 52. Ahora, aquí alfa es 0.6, ¿no? 0.6. 0.6 y 1 menos 0.6 por 10, ¿no? Entonces, esto nos sale 48. Entonces, de estos resultados tenemos que encontrar, depende, ¿no?
los resultados son favorables, o sea que son positivos, ¿ya? Si son positivos, se elige el mayor, ¿ya? Como son positivos, elegimos el favorable. Entonces vamos a elegir el mayor es E1, ¿verdad? Estos resultados fueran desfavorables. Por eso se llama el criterio del optimismo parcial. ¿Está bien? Sí, Ingeniero, ¿Ya? no sale que- Bien. Entonces nos vamos al siguiente. Aquí tenemos otro criterio. Hay un criterio que se llama el criterio del mínimo pesar. Este criterio lo siguen quienes tienen aversión a arrepentirse por equivocarse. Formalmente ha de partirse de la matriz de pesares, o sea, no queremos arrepentirnos, ¿no? Si es que me equivoco, no quiero arrepentirme de haberme equivocado. Entonces, según este criterio, la decisión óptima es elegir el menor entre los máximos pesares. Vamos a hacer una matriz de pesares, ¿ya? Vamos a tener una matriz de pesares se llama, y según este criterio, la decisión óptima es elegir el menor entre los máximos pesares. Construimos primero la matriz de pesares, ¿ya? Veamos cómo se construye esta matriz. Se elige E1 y ocurre S1, su pesar es 0, ha ocurrido lo mejor que podría pasar dado que ha elegido E1. Si elegimos E2 y ocurre S1, su pesar es 50, que se calcula como la diferencia entre lo que gana con E2, que es 10, y lo que habría ganado si hubiera tomado la decisión E1, que es 60. Ya. Entonces ya nos acordamos un poco de la tablita, ¿no? Pero la voy a volver a traer aquí. Aquí está. ¿De qué se trata? O sea, si nos fijamos el valor mayor, bueno, en E1 es 60, ¿no? Para el estado de la naturaleza, es 60. Entonces, si elegimos esto, nos fijaremos, si elegimos para E1, el mayor es 60. Si elegimos esto, o sea, su pesar va a ser 0 con ese 1. ¿Por qué? 60 aquí hemos puesto con 60, que es el mayor que hemos elegido, se cancelan, digamos, ¿no? O sea, no hay pesar, no hay pérdida, más o menos así. Pero si elegimos E2, ¿sí? Si ocurre este estado de la naturaleza, estamos analizando aquí por estado de la naturaleza. Si ocurre E1 con S1, su pesar es 0. Pero si ocurre E2 con S1, comparado con estos 60, vamos a tener una diferencia de 50. Entonces su pesar va a ser 50. ¿Ya? Aquí, porque estamos restando 60 menos 10 nos sale 50. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces aquí también voy a... ¿Dónde está? Esta tablita la ponemos aquí. Y también aquí. Ya. Ahora. Entonces, estamos anotando, ¿no? Si ocurre S2, vamos a irnos con... Si ocurre, hemos analizado S1, ahora nos vamos con S2. Si ocurre S2, lo mejor que puede ocurrir es 50, ¿no?
Entonces, este 50 menos 50 nos va a dar 0. Y aquí es lo que se ha puesto 0. Ahora, 50 menos el 40 nos queda 10. Nuestro pesar va a ser 10. Entonces, con esta idea, ya nos podemos nosotros ya calcular con el S3, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? A ver, la estaremos llenando. Sería, lo que podría ocurrir mejor es E2 en el caso de S3, ¿no? Que sería 70. 70 menos 40, aquí completaríamos con 30. Y 70 menos 70 sería 0, ¿no? Entonces, esa sería nuestra matriz de los pesares, ¿ya? A ver, vamos a revisar. Ahí está, ¿no? Ahí está lo que acabamos de decir. Sería 30, 0, ¿no? De acuerdo a esa idea. ¿Qué estamos analizando? Estamos analizando estado de la naturaleza por estado de la naturaleza. Este estado, luego con este estado, luego con este otro estado de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, de aquí, si toma la decisión E1, una vez que hemos terminado, ya tenemos nuestra matriz de los pesares, ¿no? Aquí tenemos un pesar en E2 con S1 es 50, es un pesar grande, ¿no? E2 con S2 es solo 10 y E1 con S3 es 30. Entonces, dice, si tomamos la decisión E1, si vamos a elegir E1, el máximo pesar es 30. O sea, lo máximo que nos vamos a arrepentir es 30. ¿No ve? Ahora, si tomamos la decisión E2, o sea, vamos a tomar E2, si es que tomaríamos, estamos analizando, si es que tomamos E2, el máximo pesar es de 50. Siguiendo el criterio de Savage, la decisión óptima es tomar E1, a la que corresponde el menor entre los máximos pesares. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Hemos hecho la matriz de los pesares y aquí entra lo que es el criterio de Savage. Si seguimos el criterio de Savage, ¿qué dice? El criterio de Savage, vamos a elegir el máximo. El pesar aquí es 0, pesar 0, y aquí es, el pesar es máximo, es 30. ¿No? Y de E2 elegimos el máximo también. El máximo pesar es 50. De estos máximos hay que elegir el menor. El mínimo es aplicando el criterio de Savage. Es 30. Entonces, ese corresponde a E1. A la decisión o alternativa E1. ¿Ya? Entonces, aquí estamos combinando, ¿no? Estamos combinando. Ahora hemos combinado ya, hemos hecho una matriz de pesares, hemos calculado esa matriz de pesares y en esa matriz de pesares estamos eligiendo el máximo pesar en cada una de las filas o de las decisiones y luego de esos máximos elegimos el mínimo pesar porque no queremos arrepentirnos tanto, ¿no? El mínimo pesar elegimos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ingeniera. Ya. Bien, no sé si estarán tomando apuntes, espero que sí. Bien. Ya. Entonces, vámonos al siguiente. Estos son todo lo que hemos visto hasta el momento. Son decisiones que vamos a tomar en un ambiente de incertidumbre estructurada, ¿verdad? No conocemos probabilidades.
Entonces, sí conocemos los estados de la naturaleza y se han fijado, bueno, conocemos los estados de la naturaleza, pero no sabemos con qué probabilidad puede ser que tengamos 60, no 60 de ganancia, no sé, 60 de producción, todavía no sabemos, no estamos haciendo en general los ejercicios, ¿ya? Entonces, todavía no sabemos cuánto va a ser o no tenemos conocimiento de probabilidades, ¿ya? Entonces vamos a ver los mismos criterios, pero con probabilidades, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de las decisiones en contexto de riesgo, ¿ya? Cuando vamos a trabajar con riesgo. El estudio de las decisiones en contexto de riesgo precisa tener conocimientos básicos de probabilidades, ¿no? A continuación, bueno, ya hemos visto cómo se calcula una probabilidad, ¿no? Una probabilidad se denota por una letra P, entre paréntesis S, sobre el número de, aquí abajo está el número total de resultados y aquí el número de resultados favorables, ¿ya? S son los sucesos o eventos, ¿no? A ver, conforme a la decisión de Laplace, si de un total de n casos, todos igualmente factibles, un suceso S puede presentarse en H de los casos. La probabilidad de ocurrencia de un suceso S, que se denota por PS, es el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles, que es una probabilidad que habíamos estudiado, ¿no? Entonces aquí hemos visto lo que son las probabilidades, sucesos independientes, dependientes. Esto creo que hemos visto, ¿no? Un ratito. A ver, vamos a ver. Sí, esto ya hemos estudiado. Entonces lo que nos toca ver ahora, sí, hasta aquí hemos visto. Entonces hasta el momento lo único que hemos visto es esto, que son, ¿dónde estamos? Aquí. Hemos hecho los criterios en los que no tenemos que hablar con, o en los que no estamos hablando con probabilidades, ¿ya? Para el día lunes vamos a ver los modelos, los criterios en los que vamos a introducir el cálculo de probabilidades. Para esto que acabamos de hacer, voy a dejar una tarea que no va a ser para ahora, obviamente, para hasta el día lunes, ¿sí? Entonces me dan unos 30 minutos y voy a, que es publicar en Classroom unos ejercicios que van a ser para el día lunes, que no van a ser para hoy. ¿De acuerdo? Y el día lunes vamos a ver los criterios en los que vamos a introducir probabilidades. Así también para que no mezclemos todo y se haga un poco más complejo tal vez. Está sencillo esto, ¿no? De todos modos, para que esté bien comprendido y así entramos con probabilidades más. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniera. Bien. Entonces, vamos a quedar aquí. ¿Ya? Y en media hora yo les aviso en el grupo que ya está la práctica para que ya puedan descargarla, pero es para el lunes, no es para hoy. ¿Está bien? Está bien, Inge. ¿Ya? Está bien. Bien. Nos vemos entonces el día lunes. Y enseguida les mando el código o el enlace de Classroom que me pedían. ¿Ya? Nuevamente, para que puedan enlazar a los que les falta. ¿Ya? Está bien. Entonces en media hora está la práctica. Que les vaya bien. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Recording stopped. Hasta luego, Inge. Chao, chicos. Chao, chao.